Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, hoy os voy a traer un nuevo tutorial después de peticiones de algunos de vosotros para que os cuente un poco cómo conectar las Lenovo Explorer para poder jugar a iRacing. Entonces os voy a contar un poco el proceso completo, pero tampoco sin extenderme mucho. Los procesos de instalación, que son siguiente, no os lo voy a contar ni os voy a enseñar porque al final es eso, siguiente y poco más. Entonces bueno, vamos a empezar un poco contando cómo conectar la Lenovo Explorer. La verdad que son bastante fáciles. Sabéis que en el extremo los cables llevan un HDMI y luego llevan pues un conector USB. El HDMI lo tenéis que conectar a alguna de las conexiones HDMI de vuestro ordenador. Y aquí una cosa importante es que el USB tiene que ir a un USB 3.0 de supercarga, ¿vale? Si no lo conectáis a uno de supercarga, veréis que al conectar las gafas os da un error en el Windows 10, os da un error como diciendo que existe un problema con el dispositivo y no pudo instalarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando conectemos las gafas al ordenador? Bueno, pues como es un producto completamente compatible con Windows 10, va a pasar una cosa, y es que se os va a actualizar Windows 10. Es importante que sepáis que para que funcionen bien las gafas tienes que estar en la versión de Default Creators, que es la última versión de Windows 10, y solo a partir de entonces es cuando las gafas van a reconocer que necesitan un componente adicional que se llama Windows Mixed Reality, ¿vale? Esto es un nodo que vais a encontrar por aquí. Una vez que instaléis esa actualización, y que se llama portal de realidad mixta, ¿vale? Es importante destacar que os vais a encontrar este icono que es muy parecido a este que veis ahora mismo en el ordenador, pero que no es el mismo y es el que realmente vamos a utilizar para iRacing, ¿vale? Una vez que conectéis las gafas os va a salir un asistente. Es un asistente muy sencillo que lo que va a hacer es pediros que encendáis los mandos de la Lenovo Explorer, configurar la habitación, que tenéis que sujetar las gafas en un punto y luego moveros en vuestro espacio de juego, o jugar sentado, eso como vosotros prefiráis y el espacio que tengáis. Eso no tiene mucho más lío, ¿vale? Aquí viene lo importante del tema. Para que funcionen bien las gafas con iRacing, tenéis que hacer, después de haber hecho todo esto, tenéis que hacer lo siguiente. Y es, primero vamos a instalar la aplicación Steam si no la tenéis instalada. Normalmente casi todos vosotros la tenéis instalada. Es una aplicación que permite, o es un portal que permite descargar diferentes juegos, incluso comprarlos, para poder reunir desde un único espacio todos los juegos que tengas y luego aplicar configuraciones específicas, ¿vale? Yo os recomiendo que lo tengáis porque es una aplicación bastante interesante. Para descargarla, lo único que tenéis que hacer es iros a esta página de Steam, descargarla y nada. Siguiente. Es importante que sepáis que os tenéis que dar de alta porque luego el usuario y la password de Steam la vamos a utilizar en la configuración. Una vez que tengamos Steam instalado, os va a aparecer este icono. En este icono tenemos que hacer una cosa que es bastante importante. Primero tenéis que asociar vuestra cuenta, ¿vale? Como veis aquí ya tengo la mía. Y luego tenéis que hacer dos cosas. Primero tenéis que buscar un juego en la biblioteca que se llama Steam VR, ¿vale? Este Steam VR también lo tenéis aquí en la propia página web, y si le das aquí a instalar os lo va a instalar de Steam. Esto lo único que hace es instalar la parte de realidad virtual de Steam para ser compatible con todos los dispositivos de realidad virtual, ¿vale? Entonces es un paso que es importante que hagáis. Una vez que tengáis hecho esto, lo que tenéis que hacer es iros en el nodo de Steam, aquí en la parte de inicio vais a ver un nodo que se llama Steam VR, ¿vale? Si no os aparece es que no lo habéis encendido desde aquí. Aquí desde Steam VR le tenéis que dar a iniciar. Entonces, como os digo, aquí os vais a encontrar un nuevo nodo que se va a llamar iniciar el tutorial.
iniciar el tutorial lo que va a hacer es configurar la habitación para Steam, ¿vale? Entonces os va a volver a pedir un poco lo mismo que os ha pedido el portal de realidad mixta de Windows, configurar el espacio del juego, los cascos y poco más. No me voy a extender porque es una configuración bastante sencilla, pero bueno, acordaos que tenéis que iniciar este tutorial, ¿vale? Una vez que ya tengamos instalado Steam y SteamVR, ahora sí que viene un paso que es muy importante que normalmente todo el mundo desconoce, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a iRacing, os logáis, y os tenéis que ir dentro del nodo de iRacing a mi cuenta, ¿vale? Perdonadme que me conecto directamente a iRacing.com porque si no no vais a saber dónde es. Bueno, pues esto es en cuenta, mi cuenta, ¿vale? Account, my account. Entonces, una vez que estamos en esta página, nos vamos a ir un poco para abajo. Aquí, debajo de Preference, vais a tener un nodo que se llama Steam Key. Esto será como un churro alfanumérico con guiones que tenéis que copiar y que os da iRacing de forma gratuita para poder conectar iRacing con Steam. Entonces, copiáis este churro de clave y ahora nos vamos a ir a Steam. Dentro de Steam nos vamos a ir a juegos, activar un producto en Steam. Siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia, pegáis el churro que hemos copiado de iRacing y cuando le deis a siguiente se va a instalar una cosa muy fácil de iRacing que tarda muy poco en instalar y os va a aparecer este nodo. Es importante porque si no hacéis este paso solo vais a tener este nodo que es el antiguo iRacing Beta, que es un cagarro y que no sirve para jugar en realidad virtual. Entonces os tiene que aparecer este nodo que se llama iRacing, ¿vale? En este momento lo que vamos a hacer, una vez que tengamos ya el nodo, no le vamos a dar directamente a jugar, lo que vamos a hacer es cerrar Steam, ¿vale? Yo voy a cerrar esto también. Y lo que nos vamos a hacer es, dentro de la carpeta C-Users, vuestro nombre de usuario, esto cambia, este es mi nombre de usuario, Documents y iRacing, nos vamos a abrir un archivo que se llama renderedx11, ¿vale? Editamos este renderedx11 y tenemos que buscar un nodo que se llama OpenVR, no confundir con el de arriba que es Oculus Rift. ¿Qué es lo que hace este nodo OpenVR? Bueno, pues lo que nos va a permitir es habilitar una opción para que cuando arranquemos iRacing nos pregunte si queremos abrirlo dentro de nuestras gafas. Entonces, ¿cuáles son las opciones que debemos de tocar? Debemos de poner Prediction Mode y OpenVR Enablet a 1, que es lo que va a abrir el diálogo que luego veréis para poder acceder directamente a iRacing desde las gafas. Luego vamos a poner la escala de resolución. Esta escala va entre 50 y 300, va a depender un poco de vuestra tarjeta gráfica. Yo lo tengo a 130 porque me es suficiente, pero bueno, hay gente que lo tiene hasta 170. Esto podéis jugar con ello hasta que encontréis la configuración que más se adapta a vosotros. No lo dejéis muy bajo porque si no vais a poder tener efecto rejilla o vais a poder tener algo de mareo, ¿vale? Dentro de las gafas. Entonces yo os recomiendo que como mínimo utilicéis 130 y vayáis subiendo hasta que veáis que vuestro ordenador no pierde mucha fuerza. El autoselect y el autocenter lo vamos a dejar a 0 y con esto estaría la configuración de este fichero. Yo lo que hice fue crearme una copia original para no tocar el original, la renombras la copia como renderedx11 y la tocas sobre el 11. De hecho luego yo me hice un backup ya cuando empezó a funcionarme todo con mi renderedx11 correcto. Una vez que hemos tocado este renderedx11 ya directamente podemos acceder a intentar jugar con iRacing. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cerrar todo, y cuando digo todo es tanto Steam como el portal de realidad mixta. Yo de momento lo tengo abierto porque si no me dejaréis de oír porque utilizo los cascos para grabar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a volver a abrir Steam, ¿vale? Una vez que tengamos Steam abierto, en este caso, una cosa muy importante es que tenemos que buscar
dentro de la biblioteca un software que se llama Windows Mixed Reality for Steam VR. Este es un paso importante porque no vale con el que viene con Windows, hay que instalar este nodo adicional, ¿vale? Se llama Windows Mixed Reality for Steam VR y una vez que lo tengáis instalado os va a crear un icono en el escritorio que os va a permitir directamente acceder a la parte del portal de Windows Mixed Reality for Steam VR, ¿vale? Que es este nodo que estáis viendo aquí, ¿vale? Y una vez que lo tengáis abierto, ya directamente desde Steam le podéis dar a jugar a iRacing, ¿vale? Esto lo que os va a decir es que os va a abrir iRacing en el HMD, que es el casco, le dais a aceptar y como veis ahora va a aparecer una cosa nueva. Ya habremos asociado nuestra cuenta de Steam a iRacing y ya os aparecerá esto. Le decís que sign in, os va a pedir usuario y contraseña, ojo, de Steam, no es la contraseña de iRacing, ¿vale? Es la que os habéis dado de alta. Os habéis dado de alta en Steam cuando lo habéis instalado, le dais a iniciar sesión, veréis que os abre iRacing de manera normal y ahora ya lo único que tenemos que hacer es configurar iRacing con las opciones de configuración un poco específicas para la parte de realidad virtual. Bueno, para ello lo único que vamos a hacer es que vamos a abrir un test de test on card de iRacing. Aquí va a aparecer una cosa que veréis que es una cosa que acabamos de tocar y os va a aparecer un diálogo en el que os va a solicitar si queréis abrir iRacing en vuestro casco de realidad virtual, ¿vale? Como veis se llama OpenVR, que es lo que acabamos de tocar en el fichero rendertx11, es importante, ¿vale? Entonces, para poder jugar iRacing con el casco le tenéis que decir que sí. Yo en este caso le voy a decir que no, porque quiero que me lo abra en pantalla flat normal para enseñaros las opciones de configuración. Pero a partir de ahora, acordaos que para poder jugar correctamente con las gafas de Lenovo Explorer dentro de iRacing le vais a tener que decir que sí. Dentro del render de X11 hay una manera de decirle que no lo pregunte nunca, que es en vez de ponerle el 1, ponerle 2. Pero en mi caso, como muchas veces grabo en flat, lo tengo en 1 porque quiero que me pregunte, ¿vale? Eso lo dejo a vuestro gusto. En este caso le vamos a decir que no. Recordar que vosotros siempre tendréis que decir que sí cuando vayáis a jugar con el casco, ¿vale? Ya se os va a abrir la pantalla de iRacing. Y ahora nos vamos a ir a las opciones de configuración gráfica. Estas opciones van a variar un poco dependiendo del ordenador que tengáis, de la potencia y de la velocidad de vuestro ordenador. Yo os voy a enseñar las opciones que tengo yo y lo que deberíais de tocar. ¿Por qué? Porque con estas gafas veréis que no vais a ganar más de 90 frames por segundo. Es normal, ¿vale? Pero dentro de las gafas vais a ver correctamente. Pero es importante que tengáis esto claro. Dentro del juego normal a lo mejor estáis en 400 frames por segundo, pero dentro de las gafas no. Entonces, dentro de las opciones gráficas, estas son las opciones que yo tengo marcadas, ¿vale? Por una parte la resolución, por otra parte el zoom, una GPU y un número de pantallas. Y luego, como veréis, tengo muchas cosas que he bajado a detalle bajo. ¿Por qué? Porque si no vais a perder estos frames, muchos más frames por segundo, que es lo que os estoy contando. Os recomiendo que dejéis muchas de las cosas en low detail. Esta es la opción para mí, o son las opciones para mí que creo que son las mejores. De hecho, yo tengo alguna opción marcada, como son los espejos del cockpit, los espejos laterales del coche, porque a mí me gusta verlo dentro de la parte de realidad virtual. Esto consume frame por segundo, pero bueno, yo lo tengo activado y lo he puesto en máximo 3. Si veis que vosotros no conseguís los frames por segundo, desactivarlo. Y bueno, aquí os dejo mis opciones para que vosotros probéis, ¿vale? ¿Qué es lo que he tocado? Pues el máximo número de coches lo he dejado a 15, muchas de las opciones las he dejado a low. Le he dicho que haga un mapeo de las sombras en todo. Y luego alguna otra opción interesante, como por ejemplo bajar la memoria y bajar la memoria gráfica, ¿vale? Esto ya os recomiendo que vosotros juguéis con vuestra tarjeta gráfica para llegar a la mejor resolución posible. Pero bueno, estas son mis opciones por si queréis utilizarlas y a partir de ahí pues tomarlas como referencia. Otra opción que os recomiendo que tengáis habilitada es la opción dentro de Controls que se llama Recenter HMD. Esto lo que va a permitir es que asignéis un botón de vuestro volante para recentrar el casco. Es verdad que esto no es demasiado importante con la Lenovo Explorer, ya que con la Lenovo Explorer no vais a sufrir
de tracking que os va a desplazar el movimiento de la cabeza dentro del juego, pero por ejemplo cuando utilices otro tipo de gafas como por ejemplo Oculus o la parte de o el casco de PSVR es más que importante, porque vais a tener que estar tocando ese botón continuamente, porque si no vais a acabar mirando a Cuenca, chicos. Entonces yo os recomiendo que aunque utilicéis la Lenovo Explorer, metáis un botón de vuestro volante en esta opción, ¿vale? Y bueno, esa sería un poco la configuración. No vais a necesitar más. Realmente la instalación con Windows es bastante sencilla. Recordar lo que os he comentado, es necesario que tengáis actualizado Windows al File Creator Update. Es importante que luego instaléis y configuréis si queréis un usuario en Steam, que instaléis el nodo de Steam VR. Una vez que tengáis el nodo de Steam VR, que configuréis la habitación de Steam VR, luego que peguéis la clave de iRacing de Steam que está en My Account, que la peguéis en Steam para que se instale el nodo correcto de iRacing, que dentro de Steam instaléis el portal de realidad mixta, que para recordarlo, acordaos que se llama Windows Mixed Reality for Steam VR. Es importante porque es la que os va a crear el icono en el escritorio para cargar las gafas. Y la manera de jugar pues sería, si yo hubiera ahora mismo levantado el ordenador o reiniciado el ordenador, la manera de jugar es: abro Windows Mixed Reality for VR, le digo que me lo abra en el casco. Veréis que dentro del casco ya se va a abrir la habitación de Steam. En este caso me está dando un casquetazo porque ya la tenía abierta, ¿vale? Una vez que se abra la habitación de Steam, perdonad que es que como no tengo el casco puesto no lo vais a ver, vale, os va a aparecer esta habitación, ¿vale? Que con el mandito os vais a poder mover y hacer alguna chuminada. Una vez que estéis ya dentro de la habitación de Steam, lo que vais a hacer directamente es iros a Steam, botón derecho y iRacing. Esto lo que va a hacer es que os va a abrir la pantalla de iRacing para Steam. Le dais a logaros, os logáis con vuestra cuenta de Steam. De nuevo os lo recuerdo, no es la de iRacing, es la de Steam. Y una vez que ya estáis dentro de iRacing, pues ya, chicos, a jugar y a disfrutar de iRacing, que para eso es. Y nada, espero que os haya gustado este tutorial, que os sea útil, y si es así, por favor, dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado, darme like, que siempre viene bien para el canal, y si no estáis suscritos, pues por favor, chiquetes, suscribiros. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego, chicos. Bye, bye.